específico ámbito de Radio Trend Topic, quiero hablar de la revitalización de la poesía, del empoderamiento que se hace a través de redes y de medios, y en este caso a través de una persona en particular. La poesía es disfrute, es reflexión, es emoción, es sensibilidad, básicamente historias. Y quiero charlar con Leandro Murciego, periodista, sobre poesía que irrumpe en las redes y en los medios. Toda una novedad en nuestra actualidad, Leandro. Y como me asombra a mí, supongo que le asombra a la gente, porque empezaste con un blog literario. Sí, empecé con un blog literario, poesiamanualzada.com.ar. Fue el primer paso, en realidad. Y no hace mucho. No, me parece mucho ahora, pero creo que fue hace 2 años y medio. Y sin tener idea cómo era el mundo también digital, en realidad, el mundo de internet. Pero nada, fue empezar a conocer, empezar a contactarme, empezar a dejarme llevar también, ¿no? Es un poco eso. Es como estar en el mar. Digo, luchar contra las olas es muy difícil, uno se cansa y se termina ahogando. Esto es parecido. Uno puede tener... Solo que flotaste muy bien. Es que uno tiene que tener en claro a dónde quiere llegar y me parece, y cuándo hacer el esfuerzo para nadar. Después el movimiento es el que impone las redes sociales. Cada una con su dinámica y con su organización. Pero lejos está de las decisiones, de los escritores, el manejo de las redes sociales. Por eso hay que dejarse llevar, hay que flotar y cuando se puede nadar. Y está muy bueno que hayas tenido ya tan pronto los reconocimientos que tuviste, que los voy a citar porque ayudan a ver también cómo hubo un reconocimiento desde afuera hacia la poesía y hacia el trabajo que hiciste en poesía. El blog literario Poesía a Mano Alzada dio pie a el programa Noche de Letras 2.0, que ya va por la 2ª temporada, ¿sí? Exactamente. Y que también tuvo su reconocimiento, el premio Antena VIP como mejor programa literario. Luego 2 galardones, premio binacional Argentina y Uruguay como mejor programa radial, cultural y educativo, y premio binacional Argentina y Uruguay como mejor artística radial. Premio binacional como mejor sitio web en el rubro arte y cultura. Todo esto es un poco una sucesión de hechos que fueron posicionando a la poesía. Aquí, y estamos hablando, vos decías 60% de tu público es de afuera, o sea, Latinoamérica y España. Contame esa evolución. Y Estados Unidos. Y Estados Unidos. Estados Unidos es la... No, Estados Unidos en general. En realidad Estados Unidos es la 4ª comunidad que visita al blog, el 4º país, el 4º lugar de origen. Es otro tipo de ventanas. Hasta hace un tiempo las ventanas eran las que nos ofrecían las revistas, con la llegada limitada que puede tener una publicación. Igual tengamos en cuenta algo. La llegada limitada de una publicación es real. Es decir, una tirada de una revista puede llegar a ser de 300 o 1000 ejemplares. Pero son 1000 ejemplares que se van a distribuir de alguna manera. Sí. Internet es una potencialidad para poder llegar a esos 400 personas que podrían llegar con una revista o con un programa de radio en una emisora convencional, de esas que ya tienen, digamos, que son de las que uno agarra una espica y la escucha. Ahí uno está hablando de ya otro concepto, con todo un armado ya
aceitadísimo. Bueno, acá es mucho a pulmón todo. Entonces, la realidad es que el escenario parece que no tiene horizontes. Pero bueno, el horizonte y el límite de uno es el tiempo que uno le puede poner al trabajo para impulsarlo. Si uno no lo impulsa, se queda siempre en el mismo lugar prácticamente. ¿Cómo sentís que impulsaste, como vos decís, la poesía? Porque tomó un auge a partir de esta movida muy importante, trasciende, la gente se engancha muchísimo porque uno escucha los comentarios, lee los comentarios, vos hermanaste pueblos y textos y voces. ¿Cómo sentís eso? La realidad es que me parece que todo ese proceso no es que lo logré yo, sino es un proceso de maduración que se está dando en todos lados. La poesía tiene un resurgir. Esto tiene que ver básicamente, y a mi entender, con la caída en la cuestión comercial de la mayoría de las editoriales grandes. Empiezan a nacer pequeños grupos editoriales independientes en la mayoría de los casos y proponen ya nuevos temas. Son editoriales gourmet, digo, ¿no? Son pocas mesas para atender, pero eso le permite darse el lujo de trabajar a lo mejor en un nicho, en un espacio específico. Ese nacimiento es como que, bueno, eso es lo que generó una diversidad. Y vuelvo, y para mí todo esto no está dado por internet, sino está dado por un cambio en el concepto económico del papel, en realidad. Al haber ese cambio también genera un escenario mucho más fértil en lo que tiene que ver con internet. La poesía se vuelve a leer de otra manera. También es cierto que por estos tiempos hay que navegar bastante porque hay mucha poesía que se dice poesía que no responde a ciertos cánones de calidad. Pero bueno, esto es lo bueno que tiene este tipo de cosas. Cuando crecen muchas plantitas, no todas van a llegar, pero hay más posibilidades que las oportunidades que tengamos. Están. Exactamente. Los textos que he escuchado son muy buenos, hay de distinto origen y todos tienen un encanto especial en esas voces aparte muy dulces que leen sus poemas. Haces una selección sobre ellos, es minuciosa, es amplia, abarcativa. ¿Cómo es? En realidad todo generalmente la idea del programa son entrevistas, ¿sí? La idea de Noche de Letras. Son entrevistas mano a mano con el escritor. Nuestra aspiración es no hablar de una obra, sino ir más allá. Mostrar lo que hay detrás de esa producción. Qué es lo que humaniza a la producción del escritor, en realidad. Pero ¿qué pasa? A fines de 2015 se empezaron a suceder una serie de informaciones que, al menos lo que me generaba a mí, era una catarata de malas noticias en todos lados. Entonces empecé a ver la reacción de la gente y por lo general la sucesión de malas noticias va generando una quietud más que un rebelarse a. Y me pareció que no suma. Y esto soy periodista y soy consciente que la elección de una buena o mala noticia tiene que ver con la elección. Hay buenas y hay malas. Está bueno difundir también de las dos y darle un poco más lugar a las buenas. Y la realidad es que ante eso, cómo luchar era, bueno, ¿qué se puede hacer? Y así surgió el declararse en estado de poesía permanente. Con ese concepto es que invité a los escritores y a los lectores a hacer recitados de textos. Básicamente la idea era a los escritores que presenten su obra con un recitado de 1 minuto y algo, como mucho 1 minuto y medio, y a los lectores que trajesen escritores poco conocidos. La idea es convertirnos en una vidriera.
Y poco a poco eso se fue ganando lugar, fue poblando muros en redes sociales y bueno, y fue como sumando adhesiones. Eso como tuvo bastante repercusión, se hicieron 2 eventos por medio de redes sociales también para recabar material, y ese material sí, casi todo el material se subía, se convertía en video y se subía a las redes. Después, los más vistos por la gente y los que respondían a ciertos niveles de calidad, que son los que pretendemos difundir en el programa, los pasamos y los convertimos en la primera edición radial de este Declararse en Estado de Poesía Permanente, que va a tener sucesiones en otras emisiones también, y que ya lanzamos el tercer evento para juntar material. La realidad es que lo que intentamos desde acá es al menos dar una vidriera para que se pueda mostrar. ¿Por qué? Porque hay un montón de buenos poetas que no tienen difusión, o que tienen una difusión acotada y que quedan en su propia aldea. Más allá de... Que fue tu experiencia personal también, ¿no? Exactamente. Que decías, no puedo ubicar a lo mejor mi... Cuando yo comienzo con el tema del blog, lo hago en realidad para empezar a mostrar mi trabajo y conseguir un editor, o mostrar mi trabajo a un editor, porque el trabajo personalizado no lo lograba. Y a tal punto fue así que el libro, Identidad, surge surge en realidad de alguien que ingresa al blog, que buscando a otra autora, que se engancha, porque el blog Poesía Avanzada en este momento tiene alrededor de 65, 70 escritores entre noveles y poco conocidos que publican periódicamente, aparte de mis textos. Y más allá de algunos homenajes a poetas o escritores reconocidos. Sí. En la mayoría de los casos, casi todos muertos. La particularidad de Poesía Mano Alzada es que todos los que están allí autorizaron y enviaron sus textos para salir. Que eso también nos ayudaba a dar un espaldarazo en un montón de cosas. Bueno, lo cierto es que esta persona había ingresado a buscar a otro escritor, a una escritora, que es Mariana Kruk. Quien había ingresado había sido Nelson Jiménez, y cuando empieza a navegar se encuentra con mis textos y me encuentro con una llamada de él invitándome a un programa de radio en Miami a hacerme una nota. Eso quería que me cuentes, el paso a paso. Ese programa de radio se convirtió supuestamente iba a ser de 1 hora como mucho, 40 minutos, terminó siendo 2 programas de radio, y quedamos con un muy buen vínculo con Nelson. Pasaron más de 40 días, nos juntamos los dos vía Skype, porque esto es Skype, obviamente. Claro, sí. Y surgió la posibilidad de hacer algo juntos. Mi idea era convocarlo para hacer algo desde el blog. La idea de él era convocarme para hacer algo que tuviese que ver con un programa de radio. Y así surgió el programa de radio que él ya tenía en Miami, que era Debajo del Sombrero, que iba a entrar en su 5ª temporada, y ahí fue donde participé en la 5ª temporada de Debajo del Sombrero como conducción desde acá. Claro. Pero también había un conductor en España, que era Antonio Agudelo. Sí, lo he escuchado. Ese producto radial fue el que después trajo este libro, en realidad. Y la realidad es que esas cadenas fueron haciendo que después también llegase acá a Radio Trend Topic con la propuesta de armar un programa de radio de un ciclo que había, que era Noche de Letras. Esa nueva edición de Noche de Letras la convertimos en Noche de Letras 2.0, un proyecto más multimedia, un proyecto que tiene la idea no solamente de mostrar el otro lado de las producciones literarias, un poco la cocina, un poco el costado más humano de cada trabajo, sino que también lo que estábamos intentando era convertirnos en un programa que te acompañase. Para eso hicimos un programa multimedia de media hora, es decir, que vos puedas descargarlo, y es lo que dura más o menos cualquier viaje en una ciudad, o un rato cuando salís de la oficina para comer. Entonces la cuestión era generar un producto
que fuese fácil de descargar, que no consumiese datos, paquete de datos de celulares, que es algo, una problemática en todo el mundo, en realidad. Y a partir de ahí, que vos una vez que lo tuvieses en el celular, lo escuchases cuando vos quisieras. Y que lo portaras y lo compartieras también. Y bueno, se convirtió en un poco eso el programa. Así que rápidamente, por suerte, tuvo una buena aceptación, apalancándose también en las otras dos, digamos, patas que ya existían, que era Poesía a mano alzada y Debajo del sombrero. Por eso también la diversidad que hay de escuchas en Noche de Letras 2.0. La campaña, ¿vos sentís que tuvo esta campaña de iniciada el año pasado, en 2015, ¿no es cierto? Diciembre, que tuvo la repercusión que esperabas? Al principio no tuve una expectativa de hacer una campaña. La idea fue, bueno, compartir un deseo. Y ese deseo poco a poco se convirtió diría yo, en una campaña. Con lo cual no es que esperaba demasiado. Me dejé sorprender. Y vuelvo a esto de... Esto es hermoso, ¿no? De dejarme llevar por la ola. Igual no fue un dejarme sorprender pasivo. Es decir, para esto con trabajo. Fue todo el tiempo impulsar, remar para que se generen las cosas. Y la verdad que conté también con el apoyo de muchos y muchas escritoras que se pusieron la causa al hombro. Y un poco también el concepto era convertirnos en militantes literarios. Esto me gustó muchísimo, militantes literarios, recorridos literarios. Vos estás haciendo mucho hincapié en eso. ¿Cómo es ser militante literario? Militante es tomar una causa, es levantar una bandera. Y justamente un poco es esto. Hasta hace un tiempo las editoriales eran las que nos marcaban el camino literario. Bueno, levantemos una bandera, hagamos la nuestra y empecemos a mostrar qué hay. Porque es la mejor manera de poder, digamos, al menos en estos tiempos que corren, de poder dar a difundir nuevas voces. Y creo que esta es una muy buena manera de dar a conocer nuevas voces. Con respecto a tu compromiso con la realidad social, lo conozco de años y bueno, puedo nombrar, no sé, ahora recientemente, bueno, vos citaste los 40 años del golpe, inundaciones en La Plata, hiciste un programa con Mauro Zeta sobre los curas abusadores de menores. Hay todo un compromiso tuyo, o sea, en cuánto pones tu alma periodística, 20 años trabajando, particularmente en La Nación, pero ¿cómo está ensamblado esto de el periodista con el poeta? La realidad es que no concibo el poeta que se mira al ombligo. Es decir, es imposible que un artista pueda hacer eso. Quien hace eso se comienza a aislar de todo el entorno y de la realidad, básicamente. De la realidad y donde está parado también. Pasa a ser hasta alguien que ni siquiera está dentro de un momento político-social determinado. Y la realidad es que somos seres sociales y que nos cambia lo que nos pasa alrededor. Tal vez por una deformación profesional, yo, que es mi costado periodístico, tiendo a mirar y a partir de ahí comunicar. Pero en este caso particular, que es el programa, la literatura a veces es una excusa para hacer distintas facetas periodísticas. Entonces, en algunos casos puede llegar a convertirse en una denuncia, en algunos casos puede llegar a convertirse en un revelar cosas, en otro caso en un recordar. Tuvo un peso importante Gabriel García Márquez, ¿no? En esto. Sí, no fue el único. Que no fue el único, pero bueno, al hacer su escuela... Uno se pone a mirar, la mayoría de los escritores hicieron su paso por el periodismo. Y no estoy hablando de los actuales, estoy hablando
cuando uno mira del sí, 50 para historia, atrás, por ejemplo, sí. Que era la única manera de empezar a ganarse el dinero. Con lo cual eso ya está marcando un tipo de escritor determinado. Con lo cual me parece que en este caso yo le hago el camino al revés. No es que ese camino lo llevo a la literatura, sino que la literatura la vinculo con el presente en el que estamos. Y aparte para generar una cuestión de empatía también. Me parece que... ¿Se suaviza un poquito? No, no siempre. No siempre. En el caso de las víctimas de La Plata, por las inundaciones de La Plata, de esas 89 muertes que están reflejados en La Plata Spoon River, creo que justamente todo lo contrario. Hablo de ese libro y me da piel de gallina. Ahí hay 67 poetas que le ponen voz a 67 personas muertas. Con lo cual en realidad no creo que se suavice. Es mucho más fácil decir 67 muertos que ponerle nombre, apellido y contar una historia previo, posterior o durante la muerte en esa catástrofe. No siempre se suaviza, pero sí se logra empatía. Y también es cierto que pasa algo. En los tiempos que corren, y no es solamente acá en Argentina, sino en todos lados, y yo esto en algún punto lo celebro porque estamos volviendo a discutir un montón de cosas a nivel mundial, ¿no? Pero, digo, se toman banderas y se embanderan las cosas. Y la realidad es que las tragedias son tragedias y que los abusos sexuales por los curas son abusos sexuales que no pertenecen ni a un momento histórico ni a un gobierno determinado. Entonces, hablar de ciertas cosas, creo que hablar al menos desde el lado literario, lo sacamos un poco de la coyuntura que tenemos del momento y logramos al menos mostrar otra arista que es más fácil de que se logre hacer una empatía. Y me parece que un poco la historia es esa, es también invitar a hacer lecturas desde otro lugar. Y la tercer pata de todo esto es mostrar que los caminos son posibles. Entonces, que todos los escritores que vinieron acá, todos los que pasaron por esta mesa, son seres comunes que en algún momento no nacieron escritores, hicieron un recorrido para llegar a eso. Desde Dross, que es un youtuber que para muchos puede ser superficial, para otros puede ser muy volado, muy creativo. La realidad es que él soñó con ser escritor y hizo todo un recorrido para eso. Y él ahí mostró un motor de cómo hacer al menos como hizo él, su historia. Ese motor le puede servir a alguien. Eso también es la idea de este programa. Que Mauro Zeta nos cuente cómo llega a escribir, también, a lo mejor, hasta para algún periodista que en este momento se encuentra medio ahogado con el laburo cotidiano, a lo mejor también es una posibilidad para llevarlo al mundo literario. Que venga una actriz como María Marta Guitart a ponerle voz a la vida de Gabriela Mistral, también es ponerle vida y mostrar otro camino literario. Entonces hay un montón de cosas. Pero por ejemplo el primer programa de esta temporada, que fue por el Día Internacional de la Mujer, pero básicamente contra la violencia de género, también intentamos poner una piedra basal en este nuevo recorrido de la segunda temporada. Es empezar a intentar tocar temas que abran mesas de debate. Y la literatura era eso originalmente. Antes la literatura se discutía en un bar. Es cierto. Entonces la idea es empezar a discutir y sacar de este autismo que tenemos social de leer puertas hacia adentro de nuestra casa y no compartir. Entonces me parece que está bueno generar esto de la charla, la discusión. Y por eso también los programas, en muchos casos, se terminan convirtiendo en eventos en redes sociales. No solamente en ese evento, no solamente compartimos los audios y los extras que armamos con cada invitado, sino que damos el lugar para que los oyentes empiecen a intercambiar cosas, desde vivencias, desde textos vinculados con esto. Entonces empiezan a ser partícipes de esta historia. No dejan ese rol pasivo, aislado, que
escucho, apago y espero el próximo programa. Entonces un poco la idea es esa, es como empezar a mover distintos engranajes en todo esto. Por eso digo que trazaste un camino, entonces hay una senda, aunque tu modestia no te lo permita reconocer, pero fuiste haciendo el canal para que todo esto transcurra. Sí. ¿Y cuál es la expectativa que tenés de ahora en adelante, si es que las tenés o vivís el día a día? Y un poco el objetivo era hacer un muy buen programa literario con alguna característica distinta a todos los que había, porque casi todos hablan de libros y nosotros hablamos de autores. Hablamos del ser humano, aparte del autor. Y después hablamos del libro. Y cuando me fui de acá, la idea fue, bueno, armar un equipo. Fue en ese momento donde convoco a Matías Paradela para la producción, que está haciendo sus primeros pasos en la producción y está muy bueno y revivo también mis primeros pasos acompañándolo un poco a él. Y convoqué a la artística a Luciano Fernández, que es mi primo, que es un músico con el cual yo también tengo, y no fue casual el elegirlo, tenemos una formación bastante parecida y mucho conocimiento de los dos. Entonces es más fácil trabajar. Fue más fácil el trazado de todo esto. Y cuando lo convoqué le dije, realmente la idea es que esto termine en un premio para vos, básicamente. Entonces tenemos que armar algo que sirva y sea que marque. Y bueno, un poco los pasos esos se cumplieron. Esta nueva temporada, la idea es convertirnos en un producto 2.0 real. Que sea... Llegaste de 3 personas a 15 en tu staff de radio. ¿Cómo se llega a eso? Estando loco. Es la única manera, me parece. Convocando y que te acepten, porque si no, no hay posibilidad. Yo creo que la realidad fue llevando un poco a eso, distintos problemas que hubo en distintos momentos con bloqueos que tuvimos para poder difundir en distintas redes sociales, con problemas, con inconvenientes. Fue haciendo que la gente tomase esta bandera y la hiciese propia y empezase a llevar adelante esta cuestión de la difusión. Y cuando pasó eso dije, bueno, hay una respuesta muy fuerte, hay un compromiso muy fuerte. Y entonces empecé a convocar a algunos oyentes para hacer o formar parte del equipo y de alguna manera hasta ser parte de la producción. Hoy en la producción, bueno, seguimos estando Matías Paradela y yo. Estuvo este año un paso Juan Cristante, que esperamos que vuelva a estar con nosotros cuando solucione algunos temitas. Y la realidad es que después de eso, obviamente sigue Luciano Fernández en la artística, pero sumamos, me puse a pensar cómo hacer esto. Y en realidad, bueno, esta nueva temporada suma 4 columnistas, que ya hay 3 que están por empezar. Sebastián Basualdo ya comenzó, que es de la Argentina. Sí. Es un crítico literario, es un escritor muy, pero muy bueno, crítico literario de Página 12 y de Telam. Por otro lado, se va a sumar en breve Arturo Hernández, que es un poeta colombiano, docente. Yo diría, es una mente brillante que nos va a iluminar muchísimo, con mucho conocimiento. Entonces es otra propuesta, otra visión desde otro lado. Y el próximo que se va a sumar es Nelson Jiménez desde Miami, un cubano que nos va a contar la realidad hispana que se vive en América del Norte. Y la idea es sumar voces. Ahora, a estas voces también le sumamos 3 recitadoras. Hay una recitadora que está en Barcelona, que es Feli Úbeda Martín. Hay otra que está en Miami, que es Eva Rosenthal, y Ana Ulejla, que es un motor increíble que tenemos acá en el norte del país. Muy linda. Y a ellos se les suma un equipo de difusores literarios o embajadores del programa, que ellos son los que nos van a llevar, son como ventiladores que multiplican, se convierten en viento cuando nos quedamos sin fuerza y nos llevan a otros lugares. Entonces tienen esta cuestión de compartir en distintos grupos lo que vamos haciendo. ¿Qué es identidad para vos? El
es el primer hijo literario. También un proyecto que nació como una obra conceptual, que trabaja, en este caso trabaja dos líneas, dos lenguajes, uno visual y otro poético, que tienen dos líneas argumentales que unidas dan un tercer producto, y la idea es que se convierta un poco en en los 6 capítulos que tiene, que son 6 mini libros. Cada uno de ellos es como un mini libro, con una portada, con un título propio y con un estilo propio cada uno de ellos, que se convierta en una ventana para, bueno, que conozcan lo que es mi identidad o mi concepto de identidad. Y a su vez, la propuesta de que para los demás sirva como estímulo para encontrar la suya o para desgranar su identidad, porque creo que el conocimiento lo da el poder descomponer lo que es cada cosa y lo que es uno mismo. Entonces, bueno, la propuesta un poco es esa, es la descomposición para volver a integrar todo. Seguro, si tenés que elegir un verso o una poesía. Leí recién Olvidos y me quedó y me gustó mucho, y me gustaría escucharla en voz. Dale. Tenés una artística elegida, vos me decías, para este libro. Uh-huh. También la de la radio es perfecta, porque lo tenés a Cortázar, ¿no? Sí, totalmente. Y el teclado. Pero es difícil, ¿no? Esto de elegir algo que combine. Es difícil, pero en este caso fue saliendo. No es que fue forzado. A lo mejor lo más complicado de esto podría haber sido sentarme con un ilustrador que tuviese otra visión u otra conexión, pero la verdad es que conectamos muy rápidamente y digo, la parte literaria salió fácil y la parte de las ilustraciones es como que fue un complemento y un crecer juntos, que estuvo muy bueno. Te leo este Olvido que vos querías. Elegir, como verás, te di tiempo para elegir. Pero después te voy a leer uno muy chiquito del segundo capítulo, que para mí es uno de los más simpáticos. Cada capítulo arranca con una ilustración, y Olvidos es el nombre del tercer capítulo, y dice lo siguiente, porque arranca con un micropoema. Los olvidos son los recuerdos que elegimos guardar en el fondo más oscuro del cajón que menos abrimos. La pregunta confidencial. Luego de introducir tan fluidamente la poesía como lo hiciste en las redes y en los medios, ¿en qué cambió la poesía tu historia personal? La poesía empieza de muy chico. Y la realidad es que soy periodista porque es una consecuencia casi natural de lo que en aquel momento podía aspirar alguien que quería escribir. Como escritor difícilmente me ganaba la vida, o al menos yo no sabía cómo hacerlo cuando tenía 10 años, 11 años, que fue cuando elegí el periodismo por esta consecuencia. Más allá que hay otras cosas que me gustan del periodismo, que me gusta esta cuestión de la búsqueda de la verdad, de mostrar cosas, pero más que nada de contar historias. Y por eso es ahí donde lo vinculo también con el tema de escribir, el contar historias. Y con lo cual la poesía no es que me cambió. Yo diría que la poesía me acompañó todo el proceso. Y quizás yo fui creciendo con ella. Y en algún momento, y gracias al entorno, también me animé a mostrar lo que hacía. Y a entender que no podía guardarlo en un cajón. Que no era una potestad mía ya eso que estaba ahí. Que tenía que mostrarlo. Y que también era una medida para ver lo que estaba haciendo o no haciendo. Compartirlo con los demás y ver qué pasaba.
y dárselo eso a otros. Costó mucho, pero bueno, tal vez un poco resguardándome en no encontrar editor, lo seguía guardando en un cajón, hasta que mi mujer me dijo, pero puedes hacer un blog, y ahí me rompió todas las estructuras, porque era cierto, no necesitaba un editor para mostrar. Y bueno, y así empezó todo este camino. Hermoso camino y bueno, que espero que sigas ampliando. Esperemos. Un gusto esta charla, Leandro. Gracias. Gracias.